las tendencias principales del entorno de las publicaciones editoriales en el mundo, vemos que a lo largo de estos 35 años, básicamente desde los años 70 del siglo pasado, ha habido un proceso de enorme concentración de las publicaciones académicas que han pasado de ser principalmente universitarias o de sociedades científicas para ser propiedad de grandes empresas editoriales y básicamente en lo que se refiere a las publicaciones de carácter académico de dos grandes empresas editoriales en el mundo, que son Thomson Reuters, que produce el Easy, y el Sevier, que produce Scopus. Entonces, la revista Perfiles Educativos se mantiene todavía en el ámbito, en una tradición que en América Latina no ha cambiado del todo, de que las revistas sigan sosteniéndose en las instituciones de educación superior. Pero el proceso que ha ocurrido en los últimos 35 años ha sido tan rápido y tan sorprendente para los académicos que bien valdría la pena no quedarnos contentos y satisfechos pensando que América Latina es inmune a los procesos internacionales que se están viviendo para las revistas de carácter académico. No vaya a ser que en unos cuantos meses o años nos despertemos con la novedad de que la mayoría de nuestras revistas han pasado a ser propiedad del Sevier o de Thomson Reuters. Porque así ha sido de rápido. Era inconcebible que revistas que sostenían la Universidad de Harvard o Stanford o Oxford y Cambridge o sociedades científicas como la Sociedad Matemática Francesa u otras, de repente vieran que sus revistas pasaban a formar parte de grandes conglomerados internacionales de la producción científica. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le ha pasado de alguna manera de lado a Perfiles Educativos? ¿Qué es lo que le ha pasado de alguna manera de lado, pero con una enorme influencia a nuestras universidades en América Latina? En estos años hemos vivido en el contexto de lo que genéricamente se llama globalización, neoliberalismo, advenimiento de la sociedad del conocimiento y la información, economía de la información y el conocimiento, todas estas formas, eufemismos generales que describen procesos extremadamente complejos, pero que en un sentido se han caracterizado, uno de los hechos que los caracterizan, son la introducción de la noción de competencia a distintos ámbitos de la vida social, la economización de un conjunto de actividades y de procesos que se viven entre los seres humanos, que antes no eran considerados desde una óptica de costo-beneficio básicamente fundado en relaciones económicas y que ahora sí lo son, una nueva noción de lo que es la filosofía de lo público, en donde paradójicamente esta nueva filosofía dominante de lo público nos dice que lo público es inferior a lo privado, ¿no? Y un proceso en el cual un conjunto de bienes, servicios y actividades se han venido convirtiendo en mercancías intercambiables en el mercado. Déjenme poner un ejemplo. Hace 25 años uno abría el grifo de agua en la Ciudad de México y tomaba un vaso y no pasaba nada. Hizo falta que el agua de la Ciudad de México se deteriorara suficientemente para que de repente estas botellitas estuvieran presentes en todos los ámbitos, en los hogares, en las universidades y en todos sitios. Hubiera parecido el peor de los negocios si no hubiera habido una acción o omisión. Supongamos que no fue una acción concertada por nadie, sino simplemente un proceso de deterioro de lo público que forma parte de este fenómeno que hemos vivido en estos 30 o 35 años, y que lo que se ha hecho es, por omisión de una responsabilidad estatal, se ha generado un mercado. Bueno, puede generarse de muchas maneras el mercado. Y no es ninguna novedad, ya Marx hablaba del proceso de
comodificación o de mercantilización que esencialmente explicaba era la forma en la que una actividad o un bien se convertía de repente en una mercancía intercambiable en el mercado. Hablaba también de valor de uso y de valor de cambio. Yo creo que estas dos nociones son importantes de tener en cuenta para entender lo que nos está pasando en las universidades. Las universidades históricamente siempre han sido instituciones que han producido bienes públicos y privados. Hay gente que tiene una idealización de la universidad y piensa que nada más producíamos bienes públicos, pero el origen de la universidad, que es otorgarle una licencia para ejercer una profesión a alguien, nos muestra que desde el origen estaba planteado la producción de un bien privado, que era la licencia, que un individuo iba a poder intercambiar en el mercado laboral. Rápidamente las universidades se ampliaron, incorporaron un conjunto de actividades de generación, creación de conocimientos, de reflexión, de construcción de ciudadanías, de recreación de identidades colectivas, de espacios de la esfera de lo público para la crítica de la sociedad que estaba en el entorno de las instituciones, y eso equilibró históricamente a las instituciones a producir tanto bienes privados como bienes públicos. Y entramos a este periodo de 35 años en donde lo que se ha enfatizado como dinámica deseable para las universidades es la producción de bienes privados intercambiables en el mercado. En primer lugar, nos plantearon el tema de las patentes. Todo aquello que no produzca patentes es realmente de poco interés para las instituciones. En México no ocurren las cosas así, pero ha habido universidades en otros países que cierran departamentos de filosofía o de historia porque no se ha visto todavía que la filosofía sirva para producir bicicletas, ¿no? Entonces, hay una enorme dificultad para que ese tipo de conocimientos tuvieran una valoración. Pero entonces hay una operación interesante en la cual, incluso en los países en los cuales no existe un verdadero mercado, aquí en esta misma mesa discutieron Sheila Sloter y Eduardo Ibarra, que no está con nosotros, pero al que tendremos siempre presente, y otros colegas estuvimos viendo el tema de lo que se llamaba el capitalismo académico, corrimiento de las instituciones universitarias en su orientación hacia la producción de bienes intercambiables en el mercado, y esta adopción por parte de las instituciones universitarias de la noción de competencia y de valor de cambio para incorporarlo a la racionalización de las actividades que hacíamos o hacemos los universitarios. ¿A qué me refiero? En primer lugar, entraron hace exactamente en los años 85, 84, con todos los sistemas de pago por méritos, mal llamados incentivos, ¿no? En donde básicamente a todos nosotros que producimos artículos y libros y que nos moriríamos de hambre si tratáramos de salir al mercado, a un mercado de verdad, a vender nuestros libros o nuestros artículos, lo que se hace es instalar en la universidad aquí un sistema que se llama Pride, ¿no? O sea, hay que fijarse en lo que decimos, ¿no? Y que le asigna valor a un artículo publicado en Perfiles, a un artículo publicado en Higher Education, a un artículo publicado en la Comparative Education Review. Por supuesto, son valores diferenciados, valores de cambio, que van a permitir a los académicos obtener un pago por méritos. En la medida que hagamos más méritos de diferente tipo, vamos a obtener una remuneración diferente. Pero creíamos que entre las patentes y la llegada de los estímulos ya habíamos visto todo lo que se podía ver de mercantilización y privatización de los procesos internos de la educación superior. Y de repente, asociado tanto a los procesos de evaluación de académicos como a las de clasificaciones internacionales de instituciones universitarias, emerge con claridad este conglomerado, ¿no? De estos dos conglomerados que además de ser dueños de las revistas, nos dicen a nosotros, los universitarios, cuáles son las revistas que más valen, a partir de la generación de índices en los cuales se basan los sistemas de evaluación de los académicos, no solo en México, sino en buena parte del mundo, y en donde, mientras que en otros países
son puestos en crisis conceptos como el factor de impacto, el factor H. Vean ustedes recientemente, hará unos pocos meses, la Conferencia Internacional de Biotecnología, que sacan una declaración pública señalando que el factor de impacto es algo que ha redundado de manera totalmente negativa en la producción científica, y nosotros estamos en un ámbito en el cual hoy las comisiones 4 y 5 del SNI empiezan a discutir la necesidad de evaluar los artículos de los investigadores utilizando el factor de impacto, que va de salida por un lado, pero de entrada por el otro. Esto es nomás un pequeño paréntesis para ver en dónde estamos ubicados y dónde se ubica nuestra revista. Entra esta dinámica, ¿no? Digo, perdón, es que estoy mezclando mi revista de económicas. Perdonen ustedes, creo que ya lo hice 2 veces, ¿verdad? En fin, ese es el otro efecto de los incentivos que lo tocaba Gustavo Fishman hace un rato, y es el envejecimiento de la planta académica que produce este tipo de investigación. Entonces, tenemos que nuestra actividad académica y nuestros espacios de generación de conocimiento y de circulación de conocimiento están en un contexto extremadamente difícil, en donde todas las presiones son para que ya no solo haya una venta de conocimientos que puedan ser apropiables por distintos ámbitos de la producción, sino que nos han construido, y en ese sentido la educación superior en el mundo es extremadamente generosa, todo un mercado alrededor de la educación superior para que nosotros juguemos a evaluarnos unos a otros, publicando en revistas de la que los empresarios son propietarios, a partir de reglas y de índices que ellos definen, ¿no? Supuestamente con criterios de pares, todo basado en la noción meritocrática de la evaluación de pares, ¿no? Y que nos devuelven a nosotros además diciéndonos que no hacemos las cosas de manera correcta. Y todos los índices esos que nos acaban de mostrar de Cielo, pues muestra todo lo incorrecto que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener tantas revistas que no sirven para nada, si están todas en rojo y están todas y son pocas y no están en los primeros cuartiles de Scopus y de ICI? Y nosotros nos tenemos que preguntar cómo jugar ese juego, porque no podemos hacer un acto voluntarista, ¿no? Y de repente decir, no jugamos el juego. Porque, entre otras cosas, la mayoría de nuestros colegas están teniendo que jugar el juego porque su sobrevivencia y la nuestra dependen de eso. Nosotros podemos ser extremadamente críticos, pero el día que nos bajen del SNI, empezamos a pegar de gritos, ¿no? Y podemos estar volcados al trabajo comunitario, a la organización social, a los movimientos, a la crítica de las propuestas del Ejecutivo y toda una serie de cosas, pero por este lado cuidamos con mucha atención qué son los elementos que nos permiten establecernos ahí, entre otras cosas, porque todo ese juego nos da legitimidad y autoridad para poder criticar y participar del proceso político en condiciones de no ser inmediatamente descalificados diciendo, pero ¿y usted quién es? ¿No? ¿De qué está opinando si ni siquiera aparece en una lista del SNI? Es una patente de corso. Sirve para cobrarle una lana al CONACYT, pero también sirve para tirarle fregadazos al gobierno, ¿no? Hay maneras de utilizar de forma distinta. En ese terreno, yo creo que hay una enorme cantidad de tensiones que están operando sobre revistas como perfiles educativos, y que esas tensiones hay que tenerlas presentes y poder jugar con ellas. Jugar, lo comentábamos hace un momento en el congreso de PKP, con múltiples estrategias. Tenemos que entrar al terreno de la disputa absoluta de todos los espacios, desde el ámbito que nos compete, ¿no? Yo recuerdo, no sé si se va a entender bien por qué viene al caso, pero seguro María lo va a entender perfectamente. Fuimos en 95 a un congreso del EZLN en San Cristóbal, ¿no? Y llega un grupo de médicos de la UAM y les dicen, qué bárbaro, venimos a aprender de ustedes herbolaria, medicina tradicional, nosotros, porque el conocimiento que ustedes producen, y entonces queremos venir a ver cuáles son
las instituciones, o sea, las formas del ejercicio de la medicina tradicional, y Tacho, que se destaca porque tiene un estilo medio rasposo, agarra y dice, miren, llévense para el DF la medicina herbolaria y nosotros queremos una clínica como el Hospital Adolfo López Mateos, aquí, ¿no? Entonces, lo digo porque una de las tensiones que tenemos que resolver nosotros, porque esa sí está casi en nuestro terreno, es la tensión entre el academicismo y el voluntarismo o la orientación transformadora que nos hacen a veces no entender que no podemos hacer que todos los espacios editoriales con los que contamos tienen que jugar exactamente el mismo papel. Esta es una revista de académicos y especialistas, es una revista científica que debe buscar tener el mayor impacto posible, pero no es esencialmente, creo yo, y a lo mejor ahí hay una discusión, el espacio esencial y más adecuado para tener una repercusión política o para lograr establecer un diálogo con comunidades o con grupos sociales o organizaciones, pero que al mismo tiempo sirve a los actores para enriquecer sus posibilidades de reflexión y de debate en ciertas direcciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que contar, por ejemplo, con la experiencia. Aquí está Manuel Gil. Tiene más impacto la columna de Manuel Gil en el Universal que cualquiera de los libros y artículos muchísimos que ha escrito. Roberto Rodríguez juega ese papel de manera permanente y hay varios colegas que lo están haciendo sistemáticamente y que su capacidad de incidir sobre procesos políticos y sociales está más asociado ahí. ¿Qué tenemos que entonces sacar como conclusión? No todo se juega en perfiles. Tenemos nosotros que asumir que hay múltiples espacios que jugar. De alguna manera tú perfilabas esa posibilidad. Segundo asunto, Perfiles ha jugado en la lógica de mantenerse como una revista de acceso abierto. Eso lo ha podido combinar con la primera entrada a los índices principales, lo cual enriquece inmediatamente la posibilidad de que otras gentes que no son del ISUE estén interesados en publicar a la revista, le den a la revista mayor legitimidad y presencia y se fortalezca así también el personal académico del ISUE que sostiene esa revista y se fortalezca su legitimidad para decir cosas incómodas, para criticar y para enriquecer nuestra reflexión sobre procesos en los que estamos involucrados de manera personal, no solo en nuestros escritos académicos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una estrategia perfectamente consciente de que hay que llevar a nuestras revistas a los índices internacionales, a esos que dominan el asunto, y es una disputa. Y alguien mencionó aquí que decían la región más invisible, no sé, ¿sí? Bueno, pues hay ejemplos de que no es cierto. O sea, ahí está, no vamos a decir la revista mexicana de sociología que tiene 90 años y es una gran cosa, porque ¿saben qué? No es cierto, esa no está. Pero en cambio la revista Andamios de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, bueno, la acaban de sacar por un mal trabajo quizás, pero entró. O sea que se puede entrar y hay que mantenerla. Sí, pero lo que demuestra son las dos cosas, que nosotros tenemos la obligación de hacer el esfuerzo de estar ahí, de mantenernos ahí, porque en ese mundo que hoy es anglocéntrico, orientado a las ciencias de la salud, porque hasta los astrónomos protestan del ISI y del Scopus, o sea, no todas las ciencias duras están igualmente representadas, ¿no? En ese espacio nosotros nos podemos meter, tenemos que meter nuestra lengua o nuestras lenguas, ¿no? Y tenemos que meter nuestros temas para hacernos presentes ahí. Y estas son empresas y eso los obliga a tener que jugar una serie de cosas. Hay estrategias muy interesantes, perdón que me extienda, pero los españoles llegaron a través del CSIC, se sentaron a negociar con Easy Thompson y dijeron, el contrato que ustedes nos plantean es de 43 millones de euros este año. Esto hace como 5 años. Y nos parece muy bien. El CSIC contrata para todas las universidades y el sector de investigación en España. Lo vamos a contratar. Aquí hay una lista de 120 revistas españolas que cumplen todos los requisitos de Easy Thompson y que creemos que deberían ser evaluadas express.
mientras analizamos el asunto. Entraron como 80 y tantas. La producción española en ISI subió así. Ustedes vean, Brasil y España entre 2007 y 2008. El levantón en Brasil, alrededor de 35%, poco menos de 30 y tantos por ciento en un año. Fue porque negociaron la entrada de todas esas revistas españolas que están ahí. Hay una estrategia institucional para hacerlo. Y nosotros seguimos viendo pasar cómo nuestras revistas resisten. Las tenemos, son de acceso abierto, a lo mejor logramos que entren a ISI y a Scopus, y acá ahí más o menos la vamos llevando. Yo termino nada más diciendo una cosa: tenemos que jugar al acceso abierto, tenemos que jugar a meter a nuestras revistas a los primeros niveles, ¿no? Y las revistas van subiendo en la medida que hacemos un trabajo adecuado de articulación, de convocatoria, de citación. También hay un malinchismo citacional, llamémosle, en donde para que nuestro artículo se vea bonito, citamos a pura gente de afuera, ¿no? Las universidades norteamericanas se mueven con estrategias explícitas, en donde unos grupos están obligados a citar a otros, y hay toda una serie de redes. ¿A poco creen que todo eso es espontáneo? ¿No? Tenemos que fortalecer por este conducto la legitimidad de nuestros académicos y de nuestras instituciones, porque desgraciadamente, ¿no? Si la prensa agarra que la UNAM, que es la única institución mexicana que aparece en las 500 de Shanghái, ¿no? La única que aparece en las 200 de los otros o lo que sea, ha bajado 7 lugares, nos ponen una sopapiza, ¿no? Se pierde capacidad de negociación presupuestal, se pierde posibilidades de defender la universidad pública, y son espacios que nos interesan, porque desde aquí nosotros estamos planteando una lógica de compromiso social y de acción universitaria con una orientación muy concreta. Tenemos que cambiar la cultura de los académicos para que se muevan de la lógica de que solamente nos es interesante la publicación. Aquí está Pedro Flores, que también publica en el periódico, además de sus artículos académicos. Hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, que se puede hacer, escribir en los periódicos, tener incidencia. Hay académicos, no crean que nada más es gente progresista. Bueno, no sé si Pedro en ese terreno, pero gente como Moshinsky tenía una columna semanal en el periódico Excelsior y era un físico de derecha, ¿no? Ruy Pérez Tamayo. O sea, esto es una tradición latinoamericana que nosotros tenemos que reivindicar y seguir manteniendo como una expresión universitaria. Y en suma, ¿qué es lo que planteo hacer? Política. Porque esto es un problema político. Nosotros tenemos que ponernos cara a cara con Lizzie Thompson y con Scopus, y luego en menor medida con las comisiones del SNI, las del PRIDE y las que le correspondan a cada institución para darnos estos mecanismos. Y antes de que los podamos cambiar, tenemos que ser capaces de que nuestros colegas que no están aquí, ¿no? Que ya están incluso socializados en esas nuevas reglas de trabajo académico que les cuestan menos trabajo que a nosotros, ¿no? Estén dispuestos a plantearse la necesidad de generar cambios y dinámicas diferentes, y que esto pueda también generar en el conjunto de la sociedad una mucho mayor legitimidad de nuestras universidades, para que cuando nos tengamos que defender o cuando tengamos que plantear alternativas, exista un amplio apoyo social, porque aunque somos muy relevantes en la producción de conocimientos, en este país, los datos del Execum nos lo muestran, 95% de la investigación científica se hace entre las instituciones de educación superior pública y los institutos nacionales de salud. Entonces, que no nos vengan con cuentos que hay en otro lado, producción de ciencia. Pero ni siquiera somos capaces de hacer valer que somos tan centrales en la producción de ciencia y de conocimiento en muy distintas áreas, porque parece que no nos hemos dado cuenta de que esto es esencialmente un terreno de política en el cual tenemos que jugar las cartas de instituciones y de académicos para producir cambios en la dirección deseada. Y bueno, en esa lógica, Perfiles yo creo que ha hecho un trabajo en donde ha ido logrando resistir, ha ido logrando ubicarse, consolidarse, meterse a las tendencias principales del entorno de las publicaciones editoriales en el mundo.
vemos que a lo largo de estos 35 años, básicamente desde los años 70 del siglo pasado, ha habido un proceso de enorme concentración de las publicaciones académicas que han pasado de ser principalmente universitarias o de sociedades científicas para ser propiedad de grandes empresas editoriales y básicamente en lo que se refiere a las publicaciones de carácter académico de dos grandes empresas editoriales en el mundo, que son Thomson Reuters, que produce el Easy, y el Sevier, que produce Scopus. Entonces, la revista Perfiles Educativos se mantiene todavía en el ámbito, en una tradición que en América Latina no ha cambiado del todo, de que las revistas sigan sosteniéndose en las instituciones de educación superior. Pero el proceso que ha ocurrido en los últimos 35 años ha sido tan rápido y tan sorprendente para los académicos que bien valdría la pena no quedarnos contentos y satisfechos pensando que América Latina es inmune a los procesos internacionales que se están viviendo para las revistas de carácter académico. No vaya a ser que en unos cuantos meses o años nos despertemos con la novedad de que la mayoría de nuestras revistas han pasado a ser propiedad del Sevier o de Thomson Reuters. Porque así ha sido de rápido. Era inconcebible que revistas que sostenían la Universidad de Harvard o Stanford o Oxford y Cambridge o sociedades científicas como la Sociedad Matemática Francesa u otras, de repente vieran que sus revistas pasaban a formar parte de grandes conglomerados internacionales de la producción científica. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le ha pasado de alguna manera de lado a Perfiles Educativos? ¿Qué es lo que le ha pasado de alguna manera de lado, pero con una enorme influencia a nuestras universidades en América Latina? En estos años hemos vivido en el contexto de lo que genéricamente se llama globalización, neoliberalismo, advenimiento de la sociedad del conocimiento y la información, economía de la información y el conocimiento, todas estas formas, eufemismos generales que describen procesos extremadamente complejos, pero que en un sentido se han caracterizado, uno de los hechos que los caracterizan, son la introducción de la noción de competencia a distintos ámbitos de la vida social, la economización de un conjunto de actividades y de procesos que se viven entre los seres humanos, que antes no eran considerados desde una óptica de costo-beneficio básicamente fundado en relaciones económicas y que ahora sí lo son, una nueva noción de lo que es la filosofía de lo público, en donde paradójicamente esta nueva filosofía dominante de lo público nos dice que lo público es inferior a lo privado, ¿no? Y un proceso en el cual un conjunto de bienes, servicios y actividades se han venido convirtiendo en mercancías intercambiables en el mercado. Déjenme poner un ejemplo. Hace 25 años uno abría el grifo de agua en la Ciudad de México y tomaba un vaso y no pasaba nada. Hizo falta que el agua de la Ciudad de México se deteriorara suficientemente para que de repente estas botellitas estuvieran presentes en todos los ámbitos, en los hogares, en las universidades y en todos sitios. Hubiera parecido el peor de los negocios si no hubiera habido una acción o omisión. Supongamos que no fue una acción concertada por nadie, sino simplemente un proceso de deterioro de lo público que forma parte de este fenómeno que hemos vivido en estos 30 o 35 años, y que lo que se ha hecho es, por omisión de una responsabilidad estatal, se ha generado un mercado. Bueno, puede generarse de muchas maneras el mercado. Y no es ninguna novedad, ya Marx hablaba del proceso de comodificación o de mercantilización
que esencialmente explicaba era la forma en la que una actividad o un bien se convertía de repente en una mercancía intercambiable en el mercado. Hablaba también de valor de uso y de valor de cambio. Yo creo que estas dos nociones son importantes de tener en cuenta para entender lo que nos está pasando en las universidades. Las universidades históricamente siempre han sido instituciones que han producido bienes públicos y privados. Hay gente que tiene una idealización de la universidad y piensa que nada más producíamos bienes públicos, pero el origen de la universidad, que es otorgarle una licencia para ejercer una profesión a alguien, nos muestra que desde el origen estaba planteado la producción de un bien privado, que era la licencia, que un individuo iba a poder intercambiar en el mercado laboral. Rápidamente las universidades se ampliaron, incorporaron un conjunto de actividades de generación, creación de conocimientos, de reflexión, de construcción de ciudadanías, de recreación de identidades colectivas, de espacios de la esfera de lo público para la crítica de la sociedad que estaba en el entorno de las instituciones, y eso equilibró históricamente a las instituciones a producir tanto bienes privados como bienes públicos. Y entramos a este periodo de 35 años en donde lo que se ha enfatizado como dinámica deseable para las universidades es la producción de bienes privados intercambiables en el mercado. En primer lugar, nos plantearon el tema de las patentes. Todo aquello que no produzca patentes es realmente de poco interés para las instituciones. En México no ocurren las cosas así, pero ha habido universidades en otros países que cierran departamentos de filosofía o de historia porque no se ha visto todavía que la filosofía sirva para producir bicicletas, ¿no? Entonces, hay una enorme dificultad para que ese tipo de conocimientos tuvieran una valoración. Pero entonces hay una operación interesante en la cual, incluso en los países en los cuales no existe un verdadero mercado, aquí en esta misma mesa discutieron Sheila Sloter y Eduardo Ibarra, que no está con nosotros, pero al que tendremos siempre presente, y otros colegas, estuvimos viendo el tema de lo que se llamaba el capitalismo académico, corrimiento de las instituciones universitarias en su orientación hacia la producción de bienes intercambiables en el mercado, y esta adopción por parte de las instituciones universitarias de la noción de competencia y de valor de cambio para incorporarlo a la racionalización de las actividades que hacíamos o hacemos los universitarios. ¿A qué me refiero? En primer lugar, entraron hace exactamente en los años 85, 84, con todos los sistemas de pago por méritos, mal llamados incentivos, ¿no? En donde básicamente a todos nosotros que producimos artículos y libros y que nos moriríamos de hambre si tratáramos de salir al mercado, a un mercado de verdad, a vender nuestros libros o nuestros artículos, lo que se hace es instalar en la universidad aquí un sistema que se llama Pride, ¿no? O sea, hay que fijarse en lo que decimos, ¿no? Y que le asigna valor a un artículo publicado en Perfiles, a un artículo publicado en Higher Education, a un artículo publicado en la Comparative Education Review. Por supuesto, son valores diferenciados, valores de cambio, que van a permitir a los académicos obtener un pago por méritos. En la medida que hagamos más méritos de diferente tipo, vamos a obtener una remuneración diferente. Pero creíamos que entre las patentes y la llegada de los estímulos ya habíamos visto todo lo que se podía ver de mercantilización y privatización de los procesos internos de la educación superior. Y de repente, asociado tanto a los procesos de evaluación de académicos como a las de clasificaciones internacionales de instituciones universitarias, emerge con claridad este conglomerado, ¿no? De estos dos conglomerados que además de ser dueños de las revistas, nos dicen a nosotros, los universitarios, cuáles son las revistas que más valen, a partir de la generación de índices en los cuales se basan los sistemas de evaluación de los académicos, no solo en México, sino en buena parte del mundo, y en donde, mientras que en otros países son puestos en crisis conceptos como el factor de impacto, el factor H,
Vean ustedes recientemente, hará unos pocos meses, la Conferencia Internacional de Biotecnología, que sacan una declaración pública señalando que el factor de impacto es algo que ha redundado de manera totalmente negativa en la producción científica, y nosotros estamos en un ámbito en el cual hoy las comisiones 4 y 5 del SNI empiezan a discutir la necesidad de evaluar los artículos de los investigadores utilizando el factor de impacto que va de salida por un lado, pero de entrada por el otro. Eso es nomás un pequeño paréntesis para ver en dónde estamos ubicados y dónde se ubica nuestra revista. Entra esta dinámica, ¿no? Digo, perdón, es que estoy mezclando mi revista de económicas. Perdonen ustedes, creo que ya lo hice 2 veces, ¿verdad? En fin, ese es el otro efecto de los incentivos que lo tocaba Gustavo Fishman hace un rato, y es el envejecimiento de la planta académica que produce este tipo de investigación. Entonces, tenemos que nuestra actividad académica y nuestros espacios de generación de conocimiento y de circulación de conocimiento están en un contexto extremadamente difícil, en donde todas las presiones son para que ya no solo haya una venta de conocimientos que puedan ser apropiables por distintos ámbitos de la producción, sino que nos han construido, y en ese sentido la educación superior en el mundo es extremadamente generosa, todo un mercado alrededor de la educación superior para que nosotros juguemos a evaluarnos unos a otros, publicando en revistas de la que los empresarios son propietarios, a partir de reglas y de índices que ellos definen, ¿no? Supuestamente con criterios de pares, todo basado en la noción meritocrática de la evaluación de pares, ¿no? Y que nos devuelven a nosotros además diciéndonos que no hacemos las cosas de manera correcta. Y todos los índices esos que nos acaban de mostrar de Cielo, pues muestra todo lo incorrecto que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener tantas revistas que no sirven para nada? Si están todas en rojo y están todas y son pocas y no están en los primeros cuartiles de Scopus y de ICI. Y nosotros nos tenemos que preguntar cómo jugar ese juego. Porque no podemos hacer un acto voluntarista, ¿no? Y de repente decir, no jugamos el juego. Porque, entre otras cosas, la mayoría de nuestros colegas están teniendo que jugar el juego porque su sobrevivencia y la nuestra dependen de eso. Nosotros podemos ser extremadamente críticos, pero el día que nos bajen del SNI, empezamos a pegar de gritos, ¿no? Y podemos estar volcados al trabajo comunitario, a la organización social, a los movimientos, a la crítica de las propuestas del Ejecutivo y toda una serie de cosas, pero por este lado cuidamos con mucha atención qué son los elementos que nos permiten establecernos ahí, entre otras cosas, porque todo ese juego nos da legitimidad y autoridad para poder criticar y participar del proceso político en condiciones de no ser inmediatamente descalificados diciendo, bueno, ¿y usted quién es? ¿No? ¿De qué está opinando si ni siquiera aparece en una lista del SNI? Es una patente de corso. Sirve para cobrarle una lana al CONACYT, pero también sirve para tirarle fregadazos al gobierno, ¿no? Hay maneras de utilizar de forma distinta. En ese terreno, yo creo que hay una enorme cantidad de tensiones que están operando sobre revistas como perfiles educativos, y que esas tensiones hay que tenerlas presentes y poder jugar con ellas. Jugar, lo comentábamos hace un momento en el congreso de PKP, con múltiples estrategias. Tenemos que entrar al terreno de la disputa absoluta de todos los espacios, desde el ámbito que nos compete, ¿no? Yo recuerdo, no sé si se va a entender bien por qué viene al caso, pero seguro María lo va a entender perfectamente. Fuimos en 95 a un congreso del EZLN en San Cristóbal, ¿no? Y llega un grupo de médicos de la UAM y les dicen, qué bárbaro, venimos a aprender de ustedes herbolaria, medicina tradicional, nosotros, porque el conocimiento que ustedes producen, y entonces queremos venir a ver cuáles son las instituciones, o sea, las formas del ejercicio de la medicina tradicional, y tacho
que se destaca porque tiene un estilo medio rasposo, agarra y dice, miren, llévense para el DF la medicina herbolaria y nosotros queremos una clínica como el Hospital Adolfo López Mateos, aquí, ¿no? Entonces, lo digo porque una de las tensiones que tenemos que resolver nosotros, porque esa sí está casi en nuestro terreno, es la tensión entre el academicismo y el voluntarismo o la orientación transformadora que nos hacen a veces no entender que no podemos hacer que todos los espacios editoriales con los que contamos tienen que jugar exactamente el mismo papel. Esta es una revista de académicos y especialistas, es una revista científica que debe buscar tener el mayor impacto posible, pero no es esencialmente, creo yo, y a lo mejor ahí hay una discusión, el espacio esencial y más adecuado para tener una repercusión política o para lograr establecer un diálogo con comunidades o con grupos sociales o organizaciones, pero que al mismo tiempo sirve a los actores para enriquecer sus posibilidades de reflexión y de debate en ciertas direcciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que contar, por ejemplo, con la experiencia. Aquí está Manuel Gil. Tiene más impacto la columna de Manuel Gil en el Universal que cualquiera de los libros y artículos muchísimos que ha escrito. Roberto Rodríguez juega ese papel de manera permanente y hay varios colegas que lo están haciendo sistemáticamente y que su capacidad de incidir sobre procesos políticos y sociales está más asociado ahí. ¿Qué tenemos que entonces sacar como conclusión? No todo se juega en perfiles. Tenemos nosotros que asumir que hay múltiples espacios que jugar. De alguna manera tú perfilabas esa posibilidad. Segundo asunto, Perfiles ha jugado en la lógica de mantenerse como una revista de acceso abierto. Eso lo ha podido combinar con la primera entrada a los índices principales, lo cual enriquece inmediatamente la posibilidad de que otras gentes que no son del ISUE estén interesados en publicar a la revista, le den a la revista mayor legitimidad y presencia y se fortalezca así también el personal académico del ISUE que sostiene esa revista y se fortalezca su legitimidad para decir cosas incómodas, para criticar y para enriquecer nuestra reflexión sobre procesos en los que estamos involucrados de manera personal, no solo en nuestros escritos académicos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una estrategia perfectamente consciente de que hay que llevar a nuestras revistas a los índices internacionales, a esos que dominan el asunto, y es una disputa. Y alguien mencionó aquí que decían la región más invisible, no sé, ¿sí? Bueno, pues hay ejemplos de que no es cierto. O sea, ahí está, no vamos a decir la revista mexicana de sociología que tiene 90 años y es una gran cosa, porque ¿saben qué? No es cierto, esa no está. Pero en cambio la revista Andamios de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, bueno, la acaban de sacar por un mal trabajo quizás, pero entró, o sea que se puede entrar y hay que mantenerla, sí, pero lo que demuestra son las dos cosas, que nosotros tenemos la obligación de hacer el esfuerzo de estar ahí, de mantenernos ahí, porque en ese mundo que hoy es anglocéntrico, orientado a las ciencias de la salud, porque hasta los astrónomos protestan del ISI y del Scopus, o sea, no todas las ciencias duras están igualmente representadas, ¿no? En ese espacio nosotros nos podemos meter, tenemos que meter nuestra lengua o nuestras lenguas, ¿no? Y tenemos que meter nuestros temas para hacernos presentes ahí. Y estas son empresas y eso los obliga a tener que jugar una serie de cosas. Hay estrategias muy interesantes, perdón que me extienda, pero los españoles llegaron a través del CSIC, se sentaron a negociar con Easy Thompson y dijeron, el contrato que ustedes nos plantean es de 43 millones de euros este año. Esto hace como 5 años. Y nos parece muy bien. El CSIC contrata para todas las universidades y el sector de investigación en España. Lo vamos a contratar. Aquí hay una lista de 120 revistas españolas que cumplen todos los requisitos de Easy Thompson y que creemos que deberían ser evaluadas express mientras analizamos el asunto. Entraron como 80 y tantas.
La producción española en ISI subió así. Ustedes vean, Brasil y España entre 2007 y 2008. El levantón en Brasil, alrededor de 35%, un poco menos de 30 y tantos por ciento en un año. Fue porque negociaron la entrada de todas esas revistas españolas que están ahí. Hay una estrategia institucional para hacerlo. Y nosotros seguimos viendo pasar cómo nuestras revistas resisten. Las tenemos, son de acceso abierto, a lo mejor logramos que entren a ISI y a Scopus, y acá ahí más o menos la vamos llevando. Yo termino nada más diciendo una cosa: tenemos que jugar al acceso abierto, tenemos que jugar a meter a nuestras revistas a los primeros niveles, ¿no? Y las revistas van subiendo en la medida que hacemos un trabajo adecuado de articulación, de convocatoria, de citación. También hay un malinchismo citacional, llamémosle, en donde para que nuestro artículo se vea bonito, citamos a pura gente de afuera, ¿no? Las universidades norteamericanas se mueven con estrategias explícitas, en donde unos grupos están obligados a citar a otros, y hay toda una serie de redes. ¿A poco creen que todo eso es espontáneo y se mueve? ¿No? Tenemos que fortalecer por este conducto la legitimidad de nuestros académicos y de nuestras instituciones, porque desgraciadamente, ¿no? Si la prensa agarra que la UNAM, que es la única institución mexicana que aparece en las 500 de Shanghái, ¿no? La única que aparece en las 200 de los otros o lo que sea, ha bajado 7 lugares, nos ponen una sopapiza, ¿no? Se pierde capacidad de negociación presupuestal, se pierde posibilidades de defender la universidad pública, y son espacios que nos interesan, porque desde aquí nosotros estamos planteando una lógica de compromiso social y de acción universitaria con una orientación muy concreta. Tenemos que cambiar la cultura de los académicos para que se muevan de la lógica de que solamente nos es interesante la publicación. Aquí está Pedro Flores, que también publica en el periódico, además de sus artículos académicos. Hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, que se puede hacer, escribir en los periódicos, tener incidencia. Hay académicos, no crean que nada más es gente progresista. Bueno, no sé si Pedro hace en ese terreno, pero gente como Moshinsky tenía una columna semanal en el periódico Excelsior y era un físico de derecha, ¿no? Ruy Pérez Tamayo. O sea, esto es una tradición latinoamericana que nosotros tenemos que reivindicar y seguir manteniendo como una expresión universitaria. Y en suma, ¿qué es lo que planteo hacer? Política. Porque esto es un problema político. Nosotros tenemos que ponernos cara a cara con Easy Thompson y con Scopus, y luego en menor medida con las comisiones del SNI, las del PRIDE y las que le correspondan a cada institución, para darnos estos mecanismos. Y antes de que los podamos cambiar, tenemos que ser capaces de que nuestros colegas que no están aquí, ¿no? Que ya están incluso socializados en esas nuevas reglas de trabajo académico, que les cuestan menos trabajo que a nosotros, ¿no? Estén dispuestos a plantearse la necesidad de generar cambios y dinámicas diferentes, y que esto pueda también generar en el conjunto de la sociedad una mucho mayor legitimidad de nuestras universidades, para que cuando nos tengamos que defender o cuando tengamos que plantear alternativas, exista un amplio apoyo social, porque aunque somos muy relevantes en la producción de conocimientos, en este país, los datos del Execum nos lo muestran, 95% de la investigación científica se hace entre las instituciones de educación superior pública y los institutos nacionales de salud. Entonces, que no nos vengan con cuentos que hay en otro lado, producción de ciencia. Pero ni siquiera somos capaces de hacer valer que somos tan centrales en la producción de ciencia y de conocimiento en muy distintas áreas, porque parece que no nos hemos dado cuenta de que esto es esencialmente un terreno de política en el cual tenemos que jugar las cartas de instituciones y de académicos para producir cambios en la dirección deseada. Y bueno, en esa lógica, Perfiles yo creo que ha hecho un trabajo en donde ha ido logrando resistir, ha ido logrando ubicarse, consolidarse, meterse a los ámbitos a los que se tiene que meter, y es un